Bienvenidos a este maratón especial de Noche de Brujas, una velada hecha para quienes disfrutan caminar por la oscuridad. Aquí escucharás relatos reales, historias rurales y leyendas que han sido contadas por gente que juró ver cosas que ningún ser humano debería presenciar. Si estás escuchando esto, asegúrate de que nadie más esté detrás de ti. Soy el último huésped y esta noche te invito a quedarte conmigo hasta que el último relato termine. Saludos, comunidad del último huésped. Me llamo Efraín, vivo con mi esposa Rosa y nuestro hijo recién nacido en un rancho apartado, rodeado de cerros. No tenemos vecinos cerca. Lo más cercano es un pueblo a varios kilómetros. Aquí la vida es tranquila, pero también solitaria. Me dedico al cuidado del ganado, sobre todo de las vacas. Paso casi todo el día en el corral o en los potreros. Rosa se queda en casa cuidando al niño. Pero una mañana hubo algo que llamó mi atención. Caminé hacia el corral con la cubeta en la mano para revisar a las vacas, pero al llegar noté algo raro. La puerta del corral estaba abierta y varias vacas andaban afuera. Pensé que tal vez la había dejado mal cerrada o que el viento la movió durante la noche. Me tomó un buen rato volverlas a meter y asegurar la puerta. Cuando regresé a la casa, Rosa estaba preparando café. Me dijo que en la madrugada escuchó risas afuera, como si fueran de niños jugando. Me reí un poco y le dije que seguro fue su imaginación o el viento. Ella no insistió, pero la noté intranquila. Pasaron unos días. Una mañana volví al corral y noté que los animales estaban nerviosos. Movían la cabeza, resoplaban y daban vueltas sin sentido. Una de las vacas tenía una marca cerca de la oreja. Al acercarme vi que parecía una mordida, no muy profunda pero extraña. El perro del rancho, que siempre dormía junto al gallinero, no dejaba de ladrar en dirección al corral. Esa noche me quedé inquieto. Revisé la puerta yo mismo y la aseguré bien. Puse una cadena y un gancho por si el viento la movía. Rosa ya estaba acostada con el bebé, que dormía tranquilo. Apagué la lámpara de petróleo y me metí a la cama, pero no pude dormir. Casi a la medianoche escuché pasos afuera. Eran pasos pequeños, como de alguien caminando descalzo sobre la tierra. Luego unas risas suaves, como de niños jugando. Me levanté de golpe, tomé el candil y salí al patio. El aire estaba helado. Caminé hasta el corral, alumbrando el suelo. No había nadie. Las vacas estaban inquietas, se movían de un lado a otro. El perro ladraba sin parar. El olor a tierra húmeda era fuerte, pero también había otro, como si algo se estuviera descomponiendo cerca. Revisé la puerta, seguía cerrada. Di la vuelta al corral, pero no vi nada fuera de lugar, solo silencio. Los siguientes días todo siguió igual. El perro ladraba todas las noches. Las vacas estaban inquietas. Nuestro bebé se despertaba a la misma hora, siempre cerca de la medianoche. Lloraba con fuerza, como si algo lo asustara. A veces su piel se ponía caliente, como si tuviera fiebre, pero luego se le quitaba. Mi esposa me dijo que sentía el cuarto muy frío cuando eso pasaba. Decía que el aire se ponía pesado y que el niño parecía ver algo, porque movía los ojos como si siguiera un ser invisible. Quise quedarme despierto toda la noche, pero el sueño siempre me vencía. Trabajaba todo el día y terminaba cansado. Una madrugada el llanto de nuestro pequeño fue tan fuerte que nos despertó asustados. Mi esposa estaba pálida. El bebé se había puesto rojo y que sentía como si algo lo oprimiera. Lo tomé en brazos, su cuerpo temblaba. En ese momento me llené de miedo. Sentí que algo malo estaba pasando. Al día siguiente decidimos llevar al niño al pueblo. Rosa no quería quedarse sola en la casa. Preparé el caballo y salimos temprano. A los pocos días de haber regresado del pueblo, las cosas parecían tranquilas. El niño dormía mejor y Rosa trataba de no pensar en lo que había pasado. Pero una mañana al salir al patio, noté algo junto al portón, cerca de donde tenemos a los cerdos. El suelo todavía estaba húmedo por la lluvia de la noche anterior. Y sobre el barro había unas marcas pequeñas, como de manos. Tenían la forma de dedos largos y torcidos, demasiado delgados para ser de un animal.
Me quedé mirándolas un buen rato, sin saber qué pensar. Tomé una pala y limpié todo sin decir nada. Intenté convencerme de que podían ser de algún perro o de algún animal que pasó por ahí. Una madrugada, cerca de las 3, me despertó un mugido fuerte. Era distinto. Sonaba como si las vacas pelearan o algo las estuviera atacando. Me levanté de golpe, tomé el candil y salí sin ponerme los zapatos. El suelo estaba frío y el aire se sentía denso, como si fuera a llover. Cuando llegué al corral, vi al ganado amontonado en una esquina. Todas las vacas estaban arrinconadas, con la cabeza baja, moviéndose de un lado a otro. Alumbré con el candil. No vi nada fuera de lugar. La puerta seguía cerrada. Solo el sonido de las vacas llenaba el silencio. Entonces escuché algo a lo lejos, como si algo caminara entre los árboles. Un paso, luego otro y luego nada. Regresé despacio mirando hacia el monte, pero no vi movimiento alguno. Por la mañana mi esposa me dijo que el niño se había vuelto a despertar, que lloró sin parar y que cuando lo tomó en brazos sintió su cuerpo helado. Me pidió que fuéramos con el padre del pueblo. Decía que algo malo rondaba la casa. Esa noche no pude dormir. Sentía una presión en el pecho, una especie de presentimiento. Así que tomé el candil y me quedé afuera, sentado junto a la puerta. No lo encendí, lo puse entre mis piernas por si acaso. No quería que nadie me viera. Pasó la medianoche, todo estaba en silencio. Entonces escuché un chasquido seco, como si algo se rompiera. Me levanté de inmediato. El portón del corral se movía despacio, como si alguien lo empujara desde dentro. Nadie lo tocaba. Las bisagras crujían y el sonido se extendía por todo el patio. En ese momento la vi. Una silueta pequeña se asomó detrás del portón. Era baja y encorvada. Se movía con pasos torcidos, arrastrando los pies. Parecía que le costaba caminar. Las vacas comenzaron a agitarse. Los cencerros sonaban una y otra vez. Yo me quedé inmóvil, mirando cómo ese bulto oscuro entraba al corral. Caminó despacio, luego se agachó entre los animales. Apenas se distinguía con la poca luz que había. Su forma era extraña, delgada y torcida, como si sus brazos fueran más largos de lo normal. Tomé el machete sin pensarlo. El corazón me latía tan fuerte que sentía el ruido en los oídos. Pero antes de llegar, esa cosa pareció darse cuenta. Giró la cabeza, o al menos eso creí ver, y se rió, una risa baja. Luego se arrastró rápido, como un animal. Su cuerpo se movía feo, doblándose en ángulos incómodos. Pasó por debajo de la cerca de alambre, como si no le importaran las púas. Desapareció entre la oscuridad. Una semana después todo pareció haberse calmado. Rosa trataba de convencerse de que lo peor había pasado. Yo seguía cuidando la casa y el corral como siempre. Revisaba las puertas cada noche, el candado del portón. No quería que nada me tomara por sorpresa otra vez. Esa noche, después de cenar, me senté junto al corral. Llevaba el machete en una mano y el candil encendido en el suelo, entre mis botas. Los animales dormían tranquilos. Apenas se escuchaba el sonido de su respiración. No tenía sueño, así que me quedé observando el corral, atento a cualquier ruido. Pero cerca de la medianoche ese silencio se rompió. Escuché pasos pequeños y suaves, como si alguien caminara descalzo. Luego vinieron unas risas, ahogadas, casi como si alguien intentara contenerlas. Tomé el machete con fuerza y me incliné hacia adelante. El portón del corral volvió a moverse solo. Se abrió un poco. Me acerqué con el candil en la mano. La luz temblaba, lanzando sombras al suelo. Fue entonces cuando lo vi. Era un niño pequeño. Estaba encorvado, con la piel oscura y brillante, como si estuviera húmeda. Sus ojos eran del color de la carne, sin pupilas. Lo vi tocar el hocico de una vaca, empujarla con las manos como si fuera un juguete. El animal no se movía, solo respiraba con miedo. El niño reía en silencio. Tenía el cuerpo delgado, los brazos largos, casi deformes. Cuando el candil iluminó su rostro, se detuvo. Sonrió. Una sonrisa enorme, sin dientes,
solo una encía rosada que brillaba con la luz del fuego. Sentí como el cuerpo se me enfriaba. Su sonrisa se borró por completo y me miró fijo, sin parpadear. Retrocedí un paso. El pequeño se encorvó más, como si fuera a gatear. Su respiración era un sonido raro, húmedo, y de pronto corrió hacia la oscuridad del monte. Se movía rápido, con los brazos extendidos, torcido como un animal que no sabe andar derecho. En cuestión de segundos desapareció entre los matorrales. Corrí de regreso a la casa, casi sin sentir los pies. Cerré la puerta con fuerza. Rosa estaba despierta, tenía al bebé en brazos y la cara pálida. Me senté en el suelo, respirando agitado. Ella sabía que había visto algo aunque no dijera nada. Pasamos el resto de la noche en silencio. Apenas dormimos. Cada ruido nos hacía mirar hacia la ventana. Al amanecer, sin dudarlo, decidimos ir con el padre del pueblo. El sacerdote escuchó sin interrumpir. Cuando terminamos, me miró serio y solo preguntó si nuestro pequeño estaba bautizado. No habíamos tenido tiempo. Con todo lo que había pasado después del parto, nunca pensamos en eso. El padre dijo que debíamos hacerlo lo antes posible. Explicó que a veces hay cosas que rondan los campos buscando almas nuevas, inocentes. Que esas presencias se alimentan de lo que no está protegido. El padre preparó el agua bendita y buscamos a 2 personas del pueblo para que fueran testigos. No quisimos hacer una gran ceremonia grande, solo queríamos que el niño estuviera bien. El bautizo se hizo esa misma tarde, en la capilla pequeña. El bebé no lloró, solo abrió los ojos y nos miró en silencio. El sacerdote nos dio una botella con agua bendita y un puñado de sal. Dijo que debíamos llevarlas al rancho, que al llegar rociáramos el corral, el cuarto del bebé y la puerta principal. También nos pidió que repitiéramos una oración cada noche durante una semana. Al llegar al rancho hicimos todo lo que el padre nos dijo. Esa noche el pequeño durmió tranquilo por primera vez en semanas. Rosa rezó en silencio hasta quedarse dormida. Su rostro se veía más sereno, como si por fin descansara. Pasaron los meses y todo se mantuvo tranquilo. Pero una madrugada, mientras Rosa dormía con el niño en brazos, escuché un ruido. Era bajo, como un gruñido que venía de lejos. Me quedé quieto tratando de reconocerlo. No era el sonido de una vaca ni de ningún animal del corral. Era más profundo, más denso, como si saliera del suelo. Me levanté despacio para no despertar a nadie. Tomé el machete que tenía junto a la puerta y salí sin hacer ruido. Caminé hacia el corral. Todo estaba en silencio, pero el olor era extraño. Olía quemado, a madera vieja que arde lentamente. El gruñido volvió a sonar, más cerca. Venía de la parte del portón. Avancé con cuidado. Las vacas seguían dormidas, ni una se movía. Cuando estuve a unos metros del portón, el perro empezó a ladrar. Primero bajo, luego con más fuerza. El gruñido se detuvo de golpe. Todo volvió al silencio. Días después llegó un tío de Rosa a visitarnos. Mi mujer le contó parte de lo que habíamos vivido meses atrás. Yo no quería hablar del tema, pero el hombre la escuchó con atención. Luego habló despacio. Dijo que en esos cerros hace muchos años se contaban historias. Hablaban de una bruja que buscaba almas de niños sin bautizar. Decían que se aparecía de noche, caminando entre los árboles, que a veces se mostraba como criatura o como niño para engañar a los padres. Nos advirtió que no volviéramos a salir después de la medianoche, que nunca dejáramos el candil encendido porque la luz las atrae. Jamás volvimos a vivir nada parecido. Mis hijos ya son todos grandes y gracias a Dios no experimentamos nada igual de nuevo. Si los relatos te están gustando, no dudes en suscribirte. Esto nos ayuda a que las historias lleguen a más personas. Continuamos. Hola comunidad del último huésped. Gracias por dejarme contarles mi experiencia paranormal. Me llamo Rafael. Hace unos años trabajé como guardia nocturno en la construcción de un hospital nuevo. Estaba a las afueras de un municipio de Guerrero. En ese tiempo todavía estaban levantando las paredes principales.
El terreno era amplio, pero muy solo. Había monte alrededor y tierra seca por todos lados. A un costado pasaba la carretera nacional, así que de vez en cuando se escuchaban los motores de los tráileres o los frenos de algún carro que se detenía un momento. Aparte de eso, las noches eran completamente silenciosas. Cuidábamos el sitio entre 3 personas, pero hacíamos turnos separados. A mí siempre me tocaba el de la madrugada, de 10 de la noche a 6 de la mañana. La rutina era casi siempre la misma. Llegaba, revisaba el perímetro y luego me sentaba fuera de la caseta con un café. Llevaba una lámpara y una radio vieja para escuchar música, aunque casi nunca había señal. De vez en cuando se veían luces a lo lejos, pero eran de los autos que cruzaban la carretera. En ese sitio no había nada alrededor, solo el terreno baldío y los cerros oscuros. La primera vez que pasó algo raro fue una noche tranquila. El cielo estaba despejado y apenas soplaba el viento. Me quedé un rato mirando hacia la carretera. Todo parecía normal, hasta que escuché una voz a lo lejos. Era como si alguien estuviera cantando. Al principio pensé que sería algún hombre tomado que se había detenido en la orilla del camino. La voz sonaba media quebrada, pero no se alcanzaban a entender las palabras. Era como si el viento se las llevara antes de llegar hasta mí. Me quedé quieto un momento, escuchando. Luego me levanté y caminé hacia la reja. Se escuchaba como si cantaran un corrido. Desde ahí alumbré con la lámpara, tratando de ver de dónde venía el canto, pero no había nadie. La voz parecía venir desde dentro del terreno, no desde la carretera. Me pareció raro porque no había forma de que alguien entrara sin que yo lo notara. Volví a alumbrar, esta vez hacia las columnas que estaban levantando. Nada. El canto se fue apagando poco a poco, como si se alejara entre las sombras. Me quedé ahí parado un buen rato, observando. Durante varios días no volvió a pasar nada. Una noche más, mientras hacía la ronda, me pareció escuchar de nuevo esa voz. Esta vez no era un canto claro, era más bien un murmullo, como si alguien hablara entre dientes. El ruido salía desde las habitaciones que estaban construyendo en el área de urgencias. Caminé despacio, con cuidado. El suelo estaba lleno de polvo y madera. Al llegar a la entrada no escuché nada, solo el eco de mis pasos. Encendí la lámpara y revisé. Todo estaba vacío. Sin embargo, tuve la sensación de que alguien me observaba desde adentro. Días después, el canto volvió a escucharse. Me encontraba dentro de la caseta, anotando en el cuaderno los recorridos de la semana cuando lo oí de nuevo. Era la misma voz, el mismo tono arrastrado de la primera vez. Pero esta ocasión venía desde dentro del hospital. Provenía de una de las habitaciones del pasillo principal, justo la que aún no tenía ventanas puestas. Tomé la lámpara y caminé hacia el edificio. Con cada paso el canto se hacía más nítido. Era una tonada antigua, como de corrido viejo, pero sin letra reconocible. El canto salía de la última habitación del fondo. Me asomé, alumbrando hacia el interior. Entonces la vi. Una sombra parada junto a una columna, alta y delgada, completamente quieta. Era la figura de un hombre. Le apunté con la luz directo, pero en cuanto di un paso al frente, la sombra desapareció. Simplemente dejó de estar ahí. Me quedé observando un momento, esperando escuchar algún ruido. Nada, solo el canto que seguía sonando, pero sin que hubiera una voz visible. Era como si el sonido flotara en el aire. No sentí miedo, solo una curiosidad extraña. Algo dentro de mí quería entender lo que estaba pasando. Pasé la luz por las paredes, por el techo, por el suelo. Todo estaba vacío. Por instinto salí al pasillo para ver si venía de otra parte, pero al hacerlo el sonido cambió de dirección. Parecía que me rodeaba. No podía definir si venía del fondo o de arriba. Recuerdo que me quedé quieto varios minutos. El corazón me latía rápido, aunque no sentía pánico. Más bien era una sensación de desconcierto. Quería encontrar una explicación. Fui hasta la salida lateral del edificio, pero el portón seguía cerrado con el candado que yo mismo había puesto. Nadie había entrado ni salido. Cuando amaneció, el ambiente se sentía igual de pesado.
pero la luz del sol siempre ayudaba a que todo pareciera normal. De todos modos, me quedé con esa sensación de que no estaba solo. La tercera vez que ocurrió fue una madrugada nublada. Todo estaba en silencio hasta que volvió a escucharse el canto. Era la misma voz, pero más clara. Sonaba cerca, como si alguien estuviera cantando a unos cuantos metros de la caseta. Pude reconocer algunas frases. Decía algo como, solo dejé yo a mi padre. No entendí todo, pero esas palabras se me quedaron grabadas. Conocía esa canción porque un tío solía escucharla. Tomé la lámpara y salí. El sonido parecía moverse fuera del hospital, justo por donde estaban los montones de grava. Caminé despacio, tratando de no hacer ruido. A lo lejos, entre la neblina, se alcanzaba a distinguir la silueta de un hombre. Caminaba despacio con la cabeza agachada, como si le pesara el cuerpo. Pareció andar descalzo porque sus pasos no hacían sonido. Le apunté con la luz de la lámpara y le grité, preguntándole quién era y qué hacía ahí, pero no respondió. Solo se quedó quieto dándome la espalda, mirando hacia la oscuridad del monte. Llevaba una camisa de cuadros, manchada de algo rojo. Su pantalón estaba muy gastado, con los bordes deshilados y cubiertos de polvo. No se veía su rostro por completo, solo la forma del cuerpo encorvado y las manos temblorosas colgando a los lados. Me acerqué unos pasos más, pero entonces ocurrió algo que todavía no puedo borrar de mi cabeza. El hombre empezó a llorar. Era un sollozo profundo y desgarrado. El sonido llenó todo el terreno. En ese instante el cuerpo se me paralizó. La garganta se me cerró del miedo. Intenté hablar, pero no salía ni una palabra. El llanto no paraba. Sonaba tan feo que parecía una mezcla entre dolor y enojo. Supe en ese momento que aquello no podía ser una persona viva. Un escalofrío me recorrió la cabeza. Me costó varios segundos reaccionar. Cuando por fin pude moverme, me di media vuelta y me fui lo más rápido que pude hacia la caseta. Cerré la puerta, apagué la lámpara y me quedé quieto, tratando de controlar la respiración. Sentía una presión en el pecho, un miedo que nunca había vivido antes. Me puse a rezar. No sé ni qué palabras dije, solo quería que aquello se fuera. Después de un rato, el llanto se fue apagando. Me quedé sentado en la esquina de la caseta, sosteniendo el rosario que siempre cargaba conmigo. Al día siguiente, cuando amaneció, intenté hacer como si nada hubiera pasado. Me lavé la cara con el agua fría que teníamos en una cubeta. Aún sentía el cuerpo raro, como si no hubiera descansado nada. Cuando llegaron mis compañeros del siguiente turno, les conté lo que había visto. Uno de ellos, el más grande, me dijo que en esa zona a veces aparecían difuntos. Según él, por ser un municipio peligroso, había casos de personas que desaparecían, y a veces aparecían los cuerpos por el monte, cerca de la carretera. Muchos ni siquiera llegaban a ser identificados. Otro compañero comentó que tal vez ese espíritu seguía buscando a su padre, que por eso cantaba ese corrido. Dijo que en los pueblos hay almas que no descansan porque dejan algo pendiente, que si el hombre que yo vi seguía ahí, era porque no podía irse todavía. Con el paso de los días, fui escuchando más historias del lugar. Resulta que durante la construcción ya había rumores de cosas raras. Algunos albañiles decían que por las noches sentían que les tocaban el hombro o que les hablaban al oído cuando trabajaban horas extra. Otros aseguraban que las escaleras se movían solas o que las herramientas aparecían en lugares distintos al día siguiente. Pero nadie había visto nada tan claro como lo que me tocó a mí. Lo mío fue diferente, fue una figura real parada frente a mí. Uno de los compañeros me dijo que probablemente el espíritu no quería hacer daño. Tal vez solo estaba repitiendo algo de su vida, como un recuerdo que no podía soltar. No volví a ver la figura, pero el ambiente del lugar cambió por completo. Las madrugadas se sentían pesadas, me sentía muy incómodo. Y aunque pensaba que no podía hacerme nada, pedí a Dios que no se me apareciera otra vez. Mis compañeros decían que ese tipo de cosas eran normales en construcciones nuevas, sobre todo cuando se levantan sobre tierra vieja. Si las experiencias son de tu agrado, comparte con tus amigos y conocidos. Así podemos llegar a muchas más personas.
y que nuestra bonita comunidad siga creciendo. Continuamos. Cuando yo era pequeño, mi padre trabajaba en algo complicado de explicar. Vamos a decir que tenía que cuidar a un señor muy poderoso, y su trabajo nos trajo muchas facilidades económicas. Ni a mi madre ni a mis hermanos nunca nos faltó nada, pero había algo en nuestra casa que me aterraba, una presencia que me llamaba siempre que me encontraba solo. Saludos, comunidad del último huésped. Me llamo Carlos. Crecí en una familia que nunca pasó necesidad. Mi padre tenía un trabajo raro, solo decía que cuidaba a un hombre. Era todo lo que sabíamos, pero gracias a eso siempre tuvimos lo necesario. Una casa cómoda, buena comida y ropa nueva cada año. Desde que tengo memoria sentía que algo raro me seguía. No sabría cómo explicarlo. Era una sensación que empezó cuando tenía 6 años. A esa edad todavía jugaba con carritos en el suelo del cuarto que compartía con mi hermano menor. Me gustaba acomodarlos en fila y hacer que pasaran bajo las camas. Fue ahí donde lo vi por primera vez. Un niño, más o menos de mi edad, pero más delgado, con la piel muy pálida y los ojos completamente blancos. Estaba tirado boca abajo, mirándome desde debajo de la cama. Al principio pensé que era mi imaginación, pero se movía, sonreía y luego se escondía de nuevo. No hablaba, solo se reía con un sonido seco, como si le costara respirar. Me quedé frío, lo miré sin poder moverme. No sé cuánto tiempo estuve así. Cuando parpadeé, ya no estaba. Después de ese día lo empecé a ver seguido. A veces en las tardes, cuando jugaba solo. Otras ocasiones al despertar por la noche. Siempre en el mismo lugar, debajo de la cama. Se asomaba y se reía. A veces levantaba una mano y me hacía señas para que me acercara. Yo no me movía, sentía un miedo que me paralizaba. Pasaron los meses y aquel pequeño no desaparecía. Me acostumbré a su presencia. Sabía que estaba ahí aunque no lo viera. En ocasiones sentía como algo me jalaba los pies cuando me quedaba dormido, o escuchaba risas muy bajitas que venían del suelo. Con el tiempo aprendí a no mirar, pero eso no sirvió de nada, porque el niño buscaba la manera de que lo viera. Cuando cumplí 8 años, mi papá dijo que nos mudaríamos a una casa más grande. Decía que el trabajo le estaba yendo bien. Mi mamá estaba contenta. El nuevo lugar tenía 3 cuartos y un patio grande. Pensé que todo cambiaría, pero no fue así. La primera noche en la nueva casa sentí algo bajo mi cama. No quise asomarme. Me tapé hasta la cabeza. Escuché un golpe leve, como si alguien estuviera arrastrando los carritos que tenía junto a la pared. A la mañana siguiente los encontré tirados. Conforme crecí, la presencia de ese niño se volvió más molesta. Ya no solo se asomaba, a veces lo escuchaba caminar cuando estaba solo, o golpeaba los muebles. Una vez, mientras hacía la tarea, sentí un golpe fuerte debajo de la mesa. Cuando levanté el mantel, lo vi arrastrándose hacia mí. Su boca tenía algo oscuro que goteaba. No sabía si era tierra u otra cosa. Grité y mi madre entró corriendo, pero ya no había nada. Ese niño me seguía donde fuera, incluso cuando me quedaba en casa de mis tíos. No importaba el lugar, siempre encontraba la forma de aparecerse. Nunca entendí por qué me buscaba, pero sentía que cada año se volvía más intenso. A veces tiraba mis cosas cuando me quedaba solo. Escuchaba cómo los carritos rodaban solos por el suelo, o los veía caer de la repisa. En las noches el silencio de la casa era pesado. Me daba miedo incluso levantar la cabeza. Sabía que si lo hacía, lo volvería a ver riéndose, con los ojos blancos y esa mancha oscura cayendo por su boca. Lo raro es que cuando el niño no aparecía, pasaban otras cosas. A veces escuchaba la voz de mi papá llamándome desde la sala o desde el patio. Me gritaba por mi nombre, como si necesitara que fuera rápido. Corría para verlo y no había nadie. Lo más extraño era que muchas veces mi padre ni siquiera estaba en casa. Era su voz, igualita, con ese tono serio que usaba cuando se enojaba. A veces sonaba tan cerca que parecía que estaba dentro del cuarto conmigo. Se sentía su presencia. Me daba miedo moverme.
Me quedaba quieto esperando a que se callara. Le conté a mi mamá, le dije que escuchaba que mi papá me hablaba. Ella me aseguraba que no era posible, que él estaba trabajando. Con el tiempo esas cosas se volvieron menos constantes, pasaban por temporadas. Había semanas tranquilas donde todo parecía normal, pero luego llegaban días pesados. Me costaba respirar, el ambiente se sentía oscuro sin razón. Esos días prefería irme a dormir con mi hermano. Él se molestaba porque no le gustaba compartir el cuarto. Decía que lo despertaba con mis movimientos, pero yo no soportaba quedarme solo. Me llevaba una colchoneta y me acostaba en el suelo. No me importaba el frío, solo quería sentir que había alguien más cerca. Una noche, mientras intentaba dormir, sentí algo extraño. Abrí los ojos y vi una sombra acostada frente a mí. Yo estaba en la colchoneta, viendo hacia debajo de la cama de mi hermano. Ahí estaba ese niño. Estaba en el suelo, con el cuerpo estirado y la cabeza volteada hacia mi dirección. No se movía. Su silueta era delgada, pequeña. No podía verle la cara, pero sabía que era él. El mismo que se escondía debajo de las camas. Intenté no mirarlo. Cerré los ojos con fuerza, le di la espalda. Me dije a mí mismo que no pasaba nada, pero no pude dormir. Sentía su mirada clavada. Me picaban los brazos como si me enterraran una aguja. Abría los ojos y la sombra seguía sin moverse, mirándome. El silencio era tan profundo que escuchaba mi propio corazón. Intenté cambiar de posición, pero cada vez que me movía la sensación de que algo me tocaba aumentaba. Era como si el niño jugara conmigo. Sabía que estaba despierto, y mientras más intentaba ignorarlo, más lo sentía cerca. No sé cuánto duró. Cuando amaneció, el dolor en los brazos seguía. Tenía marcas pequeñas como pinchazos. No importaba si dormía en otro cuarto o en el suelo. Siempre encontraba la forma de estar frente a mí. Después de esa noche, las cosas comenzaron a salirse de control. Mi padre ya casi no estaba. Se iba por días y cuando regresaba apenas hablaba. Parecía cansado, diferente. Su mirada estaba más seria, como si trajera algo encima. Una mañana todo cambió. Mi madre nos despertó muy temprano y nos dijo que teníamos que irnos al pueblo, a casa de mis abuelos. No explicó nada, solo empacó unas cuantas cosas y nos vistió rápido. Dijo que no íbamos a la escuela, que pediría permiso por una situación familiar. Yo no entendía nada. Mi padre no fue con nosotros. Tenía que quedarse por cuestiones de trabajo. Mi madre no dijo más, pero yo noté que estaba asustada. Durante el camino no dejó de mirar por la ventana. Llevaba el rostro pálido y las manos apretadas sobre las piernas. No hablaba. Cada cierto tiempo volteaba a vernos para asegurarse de que estuviéramos bien. Yo no sabía qué pasaba, pero sentía que algo muy malo estaba detrás de todo eso. El viaje fue largo. Llegamos al anochecer. Mis abuelos vivían en una casa sencilla, en un terreno grande con árboles de durazno y gallinas sueltas por el patio. Mis abuelos nos recibieron con cariño, pero también con una preocupación que no supe entender en ese momento. Pasaron los días y mi madre seguía muy inquieta. Caminaba por la casa sin rumbo. Se asomaba al patio cada rato. A veces se encerraba en el cuarto con mi abuela y hablaban en voz baja. Yo solo alcanzaba a escuchar fragmentos de sus pláticas. Decían cosas sobre mi padre, que se había ido a trabajar con gente mala, que había hecho tratos con personas que no conocíamos. Mi madre lloraba casi todas las noches. Decía que tenía miedo de que nos pasara algo, que esa gente pudiera encontrarnos. Yo no entendía quiénes eran ni por qué les temía tanto. En el día intentaba actuar normal, pero se le notaba el miedo en la cara. Esa temporada fue muy confusa para mí. Tenía apenas unos 10 años. No sabía qué significaban esas cosas de tratos o de gente mala. Y sí, el niño también me siguió hasta la casa de mis abuelos. Esta vez parecía mucho más molesto que antes. Lo sentía cerca, más que antes. No dentro del cuarto como en la otra casa, sino afuera, entre los árboles. A veces cuando salía a caminar por los alrededores, escuchaba piedritas caer cerca de mis pies. Al principio creí que eran ramas secas, pero luego comenzaron a lanzarse con fuerza.
Me golpeaban en los zapatos o en las piernas. Cuando levantaba la mirada alcanzaba a ver una sombra entre los árboles. Era pequeña, rápida. Se movía de un tronco a otro, escondiéndose. Sabía que era él. Lo reconocía por la forma en que se ocultaba, como si jugara conmigo. A veces me seguía hasta la cerca del terreno. Se quedaba mirándome desde lejos, quieto, sin moverse. Luego desaparecía entre las hojas. Una tarde decidí salir con el perrito de mis abuelos. Era un animal tranquilo, un criollo pequeño pero muy valiente. Lo llevaba suelto para que corriera un poco. De pronto el perro se detuvo. Miraba fijo hacia un árbol alto. Comenzó a gruñir bajo, con el lomo erizado. Luego empezó a ladrar con desesperación. Ladraba hacia arriba como si viera algo en la copa. Seguí su mirada, pero no había nada. Las ramas estaban vacías. Intenté calmarlo, pero no respondía. De pronto lo sentí. Algo cayó sobre mí desde arriba. Fue un golpe seco en los hombros, tan fuerte que casi me tira al suelo. Sentí el peso de algo grande, caliente, respirando sobre mi cuello. Me moví con fuerza tratando de quitármelo, y cuando logré girar la cabeza lo vi. Era el niño. Tenía el cuerpo cubierto de algo oscuro, espeso, que goteaba y manchaba mi ropa. Su rostro estaba deformado como si se derritiera. La piel parecía cera bajo el sol. Uno de sus ojos estaba colgando. Su boca estaba abierta, chorreando esa sustancia negra que olía podrido. Grité con todas mis fuerzas. Lo alejé un poco, pero volvió contra mi cuerpo. Se quedó pegado a mí, como si quisiera abrazarme. Sentía sus brazos delgados rodeándome el cuello. Su piel estaba tan caliente que me quemaba. Intenté empujarlo, pero entre más lo hacía, más se aferraba. El perro ladraba sin parar, dando vueltas a nuestro alrededor. Ese niño siguió. De pronto comenzó a golpearse contra mí. Su cabeza chocaba una y otra vez contra mi pecho. Cada impacto era más fuerte. Sentí que me quedaba sin aire. El dolor en el vientre era insoportable. Gritaba, lloraba. Y aquella cosa también lo hacía, pero con un llanto extraño. Como burlón, como si se riera de mí al mismo tiempo. Sentía el calor y la humedad de esa sustancia negra resbalando por mis manos. Quise correr, pero no podía. Cada paso era como si algo me jalara hacia atrás. Entonces, con lo poco que me quedaba de fuerza, me solté y eché a correr hacia la casa. El perro iba detrás, ladrando como loco. Corrí entre los árboles sin mirar atrás. Sentía sus manos aún sobre mis hombros, como si siguiera pegado a mí. Cuando por fin vi la casa de mis abuelos a lo lejos, me atreví a voltear. No había nadie, ni sombra, ni rastro. Solo el perro jadeando a mi lado. Miré mis brazos. Tenía manchas oscuras por todos lados. No sabía si era tierra o lo que fuera que tenía ese niño encima. No me detuve a pensar. Seguí corriendo hasta entrar a la casa. Llegué llorando, sin poder hablar. Ese mismo día nos enteramos de que mi padre había perdido la vida. No entendí cómo. Nadie quiso dar detalles. Solo escuchaba frases cortas, palabras sueltas. Trabajo, problemas, gente mala. Con los años lo supe todo. Me enteré que lo habían encontrado en un basurero, lejos del lugar donde vivíamos. Que su cuerpo estaba deshecho, que le habían hecho algo terrible. Nadie quiso darme más información, pero bastó con esas palabras para entender que mi padre no andaba por buen camino. Siempre fue un hombre reservado. Trabajaba en silencio y no dejaba que nadie supiera en qué. Decía que cuidaba a un hombre. Ahora pienso que tal vez no era del todo cierto. La noticia me destrozó. Era un niño y no supe cómo reaccionar. No lloré ese día. Creo que no entendía la magnitud de lo que había pasado. Sentía que una parte de mí se había ido con él. Lo más extraño fue lo que ocurrió después. Desde el día en que supe que había partido, el niño dejó de aparecer. No volvió a asomarse debajo de las camas. No lo vi más entre los árboles. Ni una sola vez. Ni siquiera en sueños. Era como si se hubiera desvanecido con mi padre. Durante mucho tiempo pensé en eso. En si acaso estaban conectados de alguna forma. En si aquel ser que me atormentó tanto era una sombra ligada a mi padre. Pero todavía pienso en eso.
en cómo todo comenzó sin explicación y terminó el mismo día en que mi padre dejó este mundo. Tal vez no era coincidencia. Tal vez aquel pequeño era parte de algo que él había traído a nuestra casa. Algo que lo seguía, algo que lo protegía o que lo castigaba. Si los relatos te están gustando, no dudes en suscribirte. Esto nos ayuda a que las historias lleguen a más personas. Continuamos. Hola comunidad del último huésped. Mi nombre es Alejandro y actualmente tengo 50 años. Crecí con 6 hermanos en un rancho de la Sierra de México. Lo que voy a contarles me ocurrió hace más de 40 años, cuando todavía éramos unos niños. Desde pequeños mis padres nos enseñaron a trabajar la tierra y a cuidar el ganado. En el rancho no había tiempo para flojear. Si uno quería comer, tenía que ayudar. Era una vida sencilla, pero muy dura. La mayoría de lo que teníamos lo sacábamos de ahí mismo. Solo íbamos al pueblo a comprar lo que no se podía conseguir allá arriba: sal, jabón o azúcar. El río más cercano quedaba a unos 30 minutos del rancho. Por eso, cada 2 o 3 días bajábamos a buscar agua. Usábamos burros para cargar los picheles, unos recipientes grandes de metal que amarrábamos a los costados del animal. El camino era de pura terracería, rodeado de árboles y piedras, y en temporada de lluvia se llenaba de lodo. Los encargados de ir por el agua éramos los hombres de la casa. Mis hermanas ayudaban con la comida o el lavado, pero a nosotros nos tocaban los mandados pesados. Recuerdo muy bien aquel día. Nos tocaba a mi hermano Cosme y a mí. Yo tenía 10 años y él 12. Mi mamá nos había dicho desde temprano que bajáramos antes de que anocheciera. Pero como mi papá no estaba en casa, nos hicimos los sordos. Pasamos toda la tarde jugando con unos perros flacos que andaban por el corral, mientras ella desde la cocina nos gritaba que no se nos hiciera tarde. Comenzaba a oscurecer y nosotros seguíamos sin hacer caso a lo que nos decía mi madre. Cuando mi padre llegó al rancho, casi explotaba del coraje. Mi hermano y yo intentamos justificarnos, pero no sirvió de nada. Mi papá era un hombre duro, de esos que con solo una mirada te hacían bajar la cabeza. Nos dijo que iríamos por el agua en ese mismo momento, sin discutir. Recuerdo que al escuchar eso sentí cómo se me aceleraba el corazón. Solo pensar en caminar media hora en la oscuridad me aterraba. En ese tiempo no teníamos electricidad. El rancho era un lugar aislado, rodeado de monte, donde solo vivía nuestra familia. Nuestra única iluminación eran los candiles de petróleo, que apenas alumbraban lo que tenías enfrente. Intentamos decirle que iríamos temprano al día siguiente, pero no nos escuchó. Ni siquiera nos dejó protestar. Ordenó que alistáramos el burro y subiéramos los picheles. ¿De verdad vamos a ir?, le pregunté a mi hermano. Tenemos que ir, si no nos va a ir peor, contestó molesto mientras ajustaba las sogas del animal. Entré a la cocina. Mi mamá estaba preparando la cena. El olor del frijol cocido llenaba la casa. Me acerqué despacio y le dije en voz baja que si podíamos ir mañana. Solo me respondió que la última palabra la tenía mi padre. Me quedé un momento ahí, viéndola mover la olla sin decir nada. En el fondo, yo esperaba que cambiara de opinión, pero no lo hizo. A los pocos minutos mi hermano me gritó desde afuera: «Apúrate, ya vámonos». «¿Y si le pregunto otra vez a papá?», le dije al salir. «No lo hagas», respondió serio. «Mejor vámonos antes de que se nos haga más noche». Nuestra casa estaba en lo alto de una colina. El río quedaba abajo, al pie de esa misma cuesta. Desde donde vivíamos se alcanzaban a ver los árboles del otro lado, pero a esa hora ya todo se veía borroso. Pensar en el recorrido me daba miedo. Sabía que el monte se sentía diferente cuando caía la noche. Los ruidos cambiaban y el silencio parecía más pesado. Comenzamos nuestro camino. Lo único que nos alumbraba era el candil que llevaba en la mano. Mi hermano y yo íbamos en silencio. Caminábamos al frente, casi pegados, tanto que a veces nuestros brazos se rozaban. Yo sostenía el candil y él llevaba la soga del burro. En esos lugares el monte no duerme. Por las noches todo se escucha más,
Las ramas crujiendo, los grillos, el murmullo del viento, los animales que salen a buscar comida. Cada ruido nos hacía mirar hacia los lados. El burro empezó a rebuznar sin razón. Nos detuvimos un momento, pero no vimos nada. Eso solo hizo que el miedo aumentara. De niños solíamos contarnos historias para asustarnos entre nosotros. Historias de brujas, de luces que se aparecían en el cerro o de animales que hablaban. Esa noche todas esas historias me daban vueltas en la cabeza. No podía quitármelas. El camino era estrecho y la luz del candil apenas alcanzaba 1 metro al frente. Veíamos poco, pero conocíamos bien la vereda. Después de un rato comenzamos a escuchar el ruido del agua corriendo. Sentí alivio, ya estábamos cerca. Llegamos a la orilla del río y seguimos hasta el centro, como nos había enseñado mi padre. Decía que el agua de las orillas no era buena, que ahí se juntaba la suciedad. Cosme se agachó y empezó a llenar los picheles. Yo sostenía el candil para alumbrarlo. El aire se sentía frío y el sonido del agua era lo único que se oía. Aún así, no podía dejar de mirar hacia todos lados. Tenía los nervios a flor de piel. Poco a poco nuestros ojos se acostumbraron a la luz de la luna. Fue entonces cuando del otro lado del río vi algo. Parecía un bulto negro, quieto, justo entre los árboles. Pensé que era un caballo por la forma de la silueta. Me quedé mirándolo. «Necesito luz aquí», me dijo Cosme con tono molesto. Volteé el candil para iluminarlo, tratando de concentrarme en lo que hacía, pero algo dentro de mí me obligó a mirar otra vez hacia el otro lado. La silueta ya no estaba quieta. Se movía lentamente como si caminara hacia nosotros. Era un caballo, y sobre él parecía haber alguien montado. Sentí un escalofrío recorrerme la espalda. Desvié la vista de inmediato pensando que tal vez lo había imaginado. Iluminé de nuevo a mi hermano, evitando mirar hacia la orilla. «¿Ya acabaste?», le pregunté con voz temblorosa. «Me falta uno», respondió sin levantar la cabeza. Volví a mirar hacia la otra orilla. Ahí estaba. Había una persona montada sobre el caballo. Podía ver su silueta, pero no distinguía el rostro ni los detalles de su ropa. No le dije nada a mi hermano. Solo deseaba que todo estuviera en mi cabeza. Pero en eso, Cosme levantó la vista y también lo vio. «¿Es papá?», me preguntó en voz baja. Nos quedamos en silencio. Ninguno de los dos sabía qué hacer. La figura comenzó a avanzar por el agua, directo hacia nosotros. El burro se puso inquieto. Empezó a moverse de un lado a otro. Cosme lo sostuvo con fuerza mientras yo alzaba el candil. Parecía un hombre. Estaba lo bastante cerca como para ver al caballo, pero no tanto para que la luz del candil alcanzara su rostro. Solo podíamos distinguir la cabeza del animal, negra y enorme. Nunca voy a olvidar lo grande que era ese caballo. Tenía el hocico ancho, los ojos brillantes y la respiración fuerte. Su silueta en la oscuridad imponía. Me acerqué a mi hermano lo más que pude. Entonces escuchamos una voz. «Buenas noches», dijo el hombre. No era nuestro padre. No podía moverme, las piernas me temblaban bajo el agua. «Buenas noches», respondió mi hermano, apenas con voz. A la luz del candil, las sombras mostraban que el hombre vestía completamente de negro. No se movía, solo su caballo respiraba con fuerza, haciendo ruido al soltar el aire por el hocico. El burro volvió a rebuznar. Odiaba cuando hacía eso, siempre presagiaba algo malo. Pasaron unos segundos de silencio. El hombre seguía ahí, quieto, mirándonos, o al menos eso parecía. Yo sentía su mirada clavada en nosotros, aunque no podía ver sus ojos. Cosme se apresuró a llenar el último pichel. El agua salpicaba entre nuestras piernas. Yo no podía dejar de mirar hacia el frente. Había algo extraño en ese caballo. No sé cómo explicarlo, pero parecía estar consciente, atento a cada movimiento que hacíamos, como si entendiera lo que pasaba. «Buenas noches, señor», dijo mi hermano antes de comenzar a moverse. El hombre no respondió, solo lo vimos quedarse quieto. Empezamos a avanzar hacia la orilla. El sonido del agua nos acompañaba y cada paso parecía más pesado.
De pronto escuchamos cómo el caballo comenzaba a caminar también. Nos estaba siguiendo. Mi hermano y yo íbamos muy juntos. No era normal que alguien anduviera por ahí a esa hora. Nuestro rancho estaba a casi 3 horas del pueblo más cercano, y el camino para llegar no pasaba por ese lado del río. Subimos a tierra firme. Detrás de nosotros se escuchaban las espuelas del hombre y las pisadas del caballo, lentas, pesadas. Cada paso sonaba más cerca. Tenía miedo de que el candil se apagara. La flama parpadeaba con cada corriente de aire y daba la sensación de que en cualquier momento nos quedaríamos a oscuras. Sentía un peso en los hombros, como si algo invisible nos observara. El monte se había quedado en silencio. Ni grillos, ni viento, ni hojas moviéndose. Solo se escuchaba la respiración profunda del caballo. Intenté voltear un poco, sin detenerme, y ahí seguían. A pesar de la oscuridad podía verlos. El caballo tenía algo extraño en la cara, una mueca, como si estuviera sonriendo. Nunca había visto un animal así. Miré al frente de nuevo. Mis brazos temblaban tanto que el candil casi se me caía. Entonces el caballo hizo un ruido horrible. Era como una risa, pero no humana. Una mezcla entre relincho y carcajada. El sonido retumbó en el monte, como si se burlara de nosotros. Mi hermano me tomó de la mano. Yo apenas podía respirar. Sentía las lágrimas subir a los ojos. El burro empezó a alterarse. Rebuznaba, tiraba patadas, moviéndose sin control. Uno de los picheles cayó al suelo, derramando el agua. Cosme intentó sujetarlo para que no corriera entre los árboles. Después de unos segundos logramos calmarlo. El silencio volvió, más pesado que antes. Solo se oía el crujido de las hojas bajo nuestros pies. Con miedo miré hacia atrás. El candil iluminaba apenas unos metros del camino. No había nada, ni el hombre, ni el caballo, nada. Nos quedamos quietos mirando hacia todos lados. Seguimos caminando hasta que por fin llegamos a casa. Mi papá nos esperaba en la entrada, con el candil en la mano, listo para ayudarnos con el agua. Lo primero que hizo fue preguntarnos por qué habíamos tardado tanto. Dijo que estaba a punto de ir a buscarnos. Cuando vio nuestras caras se detuvo. Nos miró con preocupación. ¿Qué pasó?, preguntó. No respondimos de inmediato. Mi hermano y yo estábamos pálidos. Después de un momento, Cosme habló. Le dijo que había un hombre en el río. Mi papá lo miró con el ceño fruncido. ¿Un hombre? ¿Quién? Al principio creyó que le estábamos jugando una broma, pero al vernos temblar, entendió que no era así. Con la voz quebrada, le conté lo que vimos. Le dije que era un hombre vestido de negro, que no le vi la cara, pero que era alto, muy delgado, y que nos había seguido por el río montado en un caballo enorme. Mi padre, confundido, nos preguntó hacia dónde había ido. Le dijimos que desapareció, justo cuando el burro comenzó a alterarse. Nos preguntó varias veces si estábamos diciendo la verdad. Yo casi lloraba del miedo. Le juré que no era mentira. Mi papá tomó el candil, ensilló su caballo y salió a buscarlo. Mi madre se quedó con nosotros. Cerró las puertas y las ventanas y se mantuvo rezando mientras esperábamos. Cuando mi padre regresó, nos dijo que no encontró nada. La noche era demasiado oscura y no se veía más allá del camino. A la mañana siguiente salió otra vez. Buscó huellas, ramas rotas, cualquier rastro, pero no halló nada, ni al hombre, ni al caballo. No entendía cómo alguien podía haber entrado a sus tierras sin que él se diera cuenta. Yo solo pensaba en que si él hubiera visto lo mismo que nosotros, no estaría tan seguro de que se tratara de una persona. Mi madre, en cambio, nos enseñó unas oraciones que ella sabía. Nos dijo que si alguna vez volvíamos a sentir algo raro, rezáramos sin miedo, que nada malo podría pasarnos con esa protección. Desde aquella noche, mi hermano y yo seguimos recordando lo que pasó. A veces intentamos buscarle una explicación lógica, pero nunca la encontramos. Nuestro rancho estaba demasiado lejos de todo. No había manera de que alguien apareciera ahí sin motivo, y menos a esa hora. A veces, cuando pienso en eso, me vienen a la mente ciertos detalles. El silencio del monte, el comportamiento del burro,
esa risa extraña del caballo y la voz del hombre. No sé qué era exactamente lo que vimos, pero estoy seguro de algo. Aquella noche no estábamos solos en el río. Si llegaste hasta aquí, es porque formas parte de esta comunidad que sigue creyendo en las historias, en los caminos oscuros y en todo aquello que no se puede explicar. A todos los que comparten, comentan y recomiendan estos episodios, gracias. Ustedes mantienen viva esta voz y hacen posible que más personas descubran estos relatos. Soy el último huésped, y antes de irme te recuerdo algo. Nunca ignores los ruidos que vienen del monte y las sombras que se quedan quietas mirando hacia tu casa. Que la vida me los bendiga, mis queridos huéspedes. Son la mejor comunidad que uno puede tener. Aquí siempre serán bienvenidos. Nos vemos hasta la próxima. El último huésped.